Comenzamos con una nueva sesión de encuentros en luna llena. Esta tarde nos acompaña, está con nosotros María Rosa López Ramírez de la Sociedad Malagueña de Astronomía. Perdonadme con mi vocecita. Ella es profesora titular del Departamento de Química Física de la Universidad de Málaga, es presidenta del Comité de Sedóptica de Espectroscopía y, como decía, pertenece a la Sociedad Malagueña, donde es un miembro además bastante activo en divulgación y en colaboraciones diversas. La tenemos hoy aquí porque además trabaja con unas técnicas de espectroscopía especiales y hace un trabajo muy interesante. Así que, bueno, yo si quieres ya te dejo paso, que no se me oiga más, y dar paso a tu presentación. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo normalmente hacéis las charlas, unos 45 minutos o algo así, ¿puede ser? Normalmente una hora, sí, Ahora sí. 45, una hora, una cosa normal. Yo creo que más o menos tengo calculado para eso. Voy a tenerlo por aquí. Bueno, pues Alicia, muchísimas gracias por la presentación. Yo también quiero dar las gracias a la Red Andaluza de Astronomía por la organización de estas charlas, que son particularmente especiales, ¿no? Cuando es tan complicado siempre organizar todo este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, atraer a todo tipo de público. Y el hecho de ser actividades abiertas, que luego también se van a emitir y que, bueno, tendrán su repercusión, pues la verdad que hace que se hagan una actividad de divulgación pues muy buena, ¿no? Y eso siempre es necesario, divulgar la ciencia, la astronomía y que se conozca, ¿no?, a la gente que hace actividad de divulgación interesante en Andalucía y bueno, eso que repercuta en toda España y bueno, supongo que también a nivel internacional, ¿no? Como ahora ya todo se emite por internet, es accesible a la red internacional. Bueno, como bien ha dicho Alicia, mi especialidad, pues lo voy a explicar un poquito a lo largo de las charlas. Yo trabajo durante muchísimos años, ¿no? He trabajado en una técnica espectroscópica pues muy particular y bueno, en las últimas décadas pues está teniendo un boom impresionante con el desarrollo bueno, de los sistemas láseres, sistema de detección y el desarrollo de la óptica en general. Esta técnica en sí está teniendo una repercusión pues muy interesante, tanta que ha llegado hasta Marte. Entonces vamos a hablar un poco del recorrido de esta técnica desde la utilización en el análisis pues, de muestras a nivel de laboratorios terrestres y lo que se está haciendo con esta técnica y lo que podemos descubrir, ¿no?, en otros planetas, ¿no? He estructurado un poco la charla porque, bueno, entiendo que no todo el mundo pues, puede ser experto en todo, entonces voy a empezar desde la base, ¿no? Entonces, la primera parte me gustaría explicar un poco, ¿no?, dónde se encuentra este tipo de técnica en la espectroscopía general, en sus aplicaciones más importantes, ¿no?, las aplicaciones generales en las que yo he ido trabajando. Luego ya nos centraremos en el último proyecto en el que estoy trabajando, ¿no?, que tiene su fundamento en las aplicaciones astrobiológicas, y finalmente daré una visión, ¿no?, el estado del arte de esta técnica, la instrumentación que se está utilizando bueno, en los rovers y los experimentos que se están haciendo en otros planetas. Bueno, vamos a empezar con la primera parte. Hablando desde un punto de vista general, ¿no? Ya, pues en fin, la mayoría de los que estén interesados en técnicas experimentales, científicas, ¿no?, trabajen un poco en experimentos físicos, químicos, etcétera, están relacionados o están habituados, ¿no?, a trabajar con radiaciones electromagnéticas. Las radiaciones electromagnéticas son muy particulares, ¿no? Se caracterizan normalmente según la teoría de ondas porque tienen pues unas particularidades. Vamos a cambiar un poco la visión del puntero, que yo creo que me viene mejor esta, ¿verdad? Así tenemos
podemos clasificar las radiaciones electromagnéticas según sus características a partir de algunas de sus, por ejemplo, sus particularidades como la longitud de onda o la amplitud, etcétera, ¿no? Todo esto, la mayoría de nosotros pues ya lo conocemos muy bien, de manera que tenemos el espectro electromagnético dividido en una serie de radiaciones muy características, ¿vale? Este espectro electromagnético nosotros lo podemos clasificar o, digamos, a ver si lo puedo yo pasar esto. Sí. Podemos clasificar estas radiaciones según la potencia energética que tienen. Si tenemos unas reacciones pues, muy energéticas, digamos que estas reacciones pueden modificar el medio por donde pasan, ¿no? O donde inciden. Y este tipo de reacciones, como por ejemplo podrían ser los rayos X, sí que interactúan con los materiales, con la materia en general, provocando una serie de ionizaciones y modificando estos materiales. Estas son radiaciones ya que se encuentran en esta zona del espectro que son muy energéticas. Si disminuimos en energía, ya tenemos, por ejemplo, radiaciones de tipo ultravioleta, que son también reacciones relativamente energéticas, pero que ya no, digamos, no provocarían modificaciones peligrosas en la materia y tendríamos únicamente pues, saltos electrónicos en aquellos componentes de estos materiales. Si disminuimos un poquito en energía, nos encontramos ya que estamos hablando de radiaciones que tienen una energía que no son capaces ni siquiera de provocar saltos electrónicos entre estos niveles energéticos, sino que únicamente provocan modificaciones que se dicen vibracionales, es decir, que las moléculas cambian un poquito, se modifican un poquito en su estructura molecular, pero que realmente no pierden su naturaleza, no pierden su identidad. Estamos ya en la zona que se llama la zona de infrarrojos. Justo en esta zona, en la zona de los infrarrojos, es donde tenemos lo que es este tipo de técnica, que es la espectroscopía Raman, que digamos que es equivalente a la espectroscopía infrarroja y estamos hablando de los mismos niveles de energía. Un poco más abajo, ya mucho más abajo, pues ya tenemos la zona, ¿no? De microondas, etcétera, etcétera. Y ya son zonas pues mucho más energéticas que provocan únicamente pues rotaciones en las moléculas, etcétera. En esta zona es donde nos vamos a centrar, esta zona del espectro electromagnético, donde vamos a tener este tipo, donde vamos a trabajar y analizar este tipo de radiaciones, donde se producen estos cambios vibracionales en la molécula, sin que estos componentes o estos compuestos pierdan su identidad, ni se produzcan cambios ni ionizaciones que puedan producir cambios moleculares o producir otro tipo de compuestos diferentes a los que estamos analizando. Entonces, estaríamos en espectroscopía en general que se llama espectroscopía de tipo vibracional. Bueno, lo que es la espectroscopía Raman es mucho menos a nivel de público en general, es mucho menos conocida que la espectroscopía infrarroja, ¿no? De hecho, los aficionados a astronomía conocen muy bien lo que son las espectroscopías infrarrojas, porque entre ellos, pues muchísimos equipos, muchísimos instrumentos utilizan este tipo de detección en el rango del infrarrojo, pues para muchísimas aplicaciones. En cambio, lo que es la espectroscopía Raman es muchísimo más específica, porque lo que estudia son precisamente vibraciones moleculares y la información que se obtiene de la espectroscopía Raman es muy, muy específica. Entonces podemos identificar inequívocamente pues, una molécula en particular. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, se llegó al descubrimiento, al descubrimiento de este tipo de espectroscopía lo realizó pues un indio, ¿no? Un profesor de química, Chandrasekhara Venkata Raman, al principio del siglo XX, ¿no? Realizó un experimento muy interesante
con algunas disoluciones, utilizando pues una instrumentación pues bastante rudimentaria y con, con fuente de excitación pues bastante clásica. Entonces, en esta época, ¿no? A principios del siglo XX, pues no existían los láseres. Entonces, él descubrió que cuando incidía una radiación, por ejemplo, de una lámpara de mercurio, incidía sobre unas disoluciones, descubrió, veis aquí abajo, tenemos la fuente de referencia, que sería la impresión de estas líneas de mercurio en unas placas fotográficas, acompañada de otras líneas nuevas cuando se obtiene esta radiación que ha incidido en una de las disoluciones con las que trabajaba. Es decir, que descubrió que había una radiación secundaria muy importante que acompañaba a esta radiación que se utilizaba como referencia. En fin, esta radiación secundaria pues tampoco fue tan importante. Si le llevó a la publicación pues, de un Nature, fue la primera persona que publicó este fenómeno y de ahí que su nombre, ¿no? Bueno, en la versión corta de su nombre, Raman, pues es la que lleva el nombre de este tipo de espectroscopía. En esa época, pues el fenómeno tuvo una repercusión científica relativa, pero tampoco fue muy grande, hasta que pasaron pues muchísimos años, bueno, no sé, desde los años, prácticamente los años 30, 40, 50, 60, hasta los años 60 no fue realmente importante. Hasta el descubrimiento del láser, esta técnica no tuvo la importancia como para utilizarse en diversas aplicaciones y en laboratorios a nivel mundial. Bueno, el hecho es que lo que estamos hablando, lo que Raman descubrió con estas diferentes radiaciones que acompañaban a una radiación principal, ¿no? De manera que se veía directamente a simple vista un cambio de color, lo que realmente estaba observando eran modificaciones vibracionales de estas moléculas, estos sistemas moleculares. Estas vibraciones moleculares hacían que nosotros obtuviésemos una respuesta particular de cada compuesto, de manera que esta respuesta era única para cada compuesto, lo que nos hacía muy importante si la podíamos detectar, porque es muy débil, muy débil. Es decir, si incide una radiación, por ejemplo, de una fuente de referencia, como por ejemplo puede ser una lámpara de mercurio, la radiación solar, etc., la mayoría de la radiación que emite la muestra es parecida a la energía que ha incidido en ella. Es decir, este tipo de dispersión que se produce, este tipo de radiación que al final se emite, es lo que se conoce como radiación Rayleigh, pero a esta energía le acompaña una pequeñísima cantidad, es decir, un fotón de cada 10 elevado a 6 fotones se compone de esta radiación Raman. De manera que hasta que no evolucionaron las tecnologías que pudiesen detectar este tipo de radiación, no supuso una técnica importante pues, para la caracterización molecular y la caracterización química de componentes. Entonces, como veis, algo muy preciso, muy particular, y además la información que obtenemos aquí es equivalente a la información que podemos obtener de la absorción de tipo infrarroja, porque obtenemos información también vibracional de estos sistemas moleculares. Lo que es la dispersión que se produce en esta molécula, en concreto, cuando estamos hablando de dispersión Rayleigh, por ejemplo, pues es la dispersión que explica, por ejemplo, pues el color del cielo, ¿no? Porque se ve azulado, por ejemplo, cuando el sol está más alto o está en el cenit, ¿no? O porque se ve en tonos rojizos o anaranjados cuando ya está en el ocaso, o en la puesta o en la salida del sol, ¿no? Entonces, dependiendo de la dispersión, de la cantidad de atmósfera que tenga que atravesar esta radiación y de la cantidad dispersada atendiendo a una serie de fórmulas matemáticas, se explica el color azulado, ¿no? Esto pues, lo hizo los Rayleigh pues, a finales del siglo XIX. En fin, algo muy interesante, ¿no? Que ya hablaban aquí de dispersión.
Esta dispersión general, en que ocurre muchísimos fenómenos atmosféricos, pero que además de esta dispersión se produce otro tipo de dispersión a nivel vibracional, ¿vale? Esta dispersión a nivel vibracional es lo que constituye la contribución Raman y es muy importante. Fijaros que en otros planetas, nosotros pues la dispersión que conocemos, la dispersión que vemos en nuestro cielo, pues lo vemos de un color azulado, un color rojizo. En otros planetas, por ejemplo, como Marte, ¿no? La dispersión que depende de las partículas que se encuentran en suspensión en la atmósfera, pues eso es lo que nos va a dar el color final, ¿no? Por ejemplo, la dispersión que ocurre en una atmósfera marciana donde el mayor componente, el tanto por ciento mayor que tenemos ahí, pues es de CO2, pues, además de muchísimas partículas de polvo, vamos a tener una dispersión donde vemos un cielo totalmente rojizo anaranjado, es muy curioso. Luego ya también tenemos en el ocaso estos cielos grises, típicos de estos ocasos marcianos. ¿Vale? Entonces, digamos que la composición de la atmósfera es un tema pues clave, ¿no? Para comprender también los colores que podemos observar. Este tipo de dispersiones depende únicamente o básicamente de la composición de esta sustancia, en este caso de la atmósfera, y soluciones o de las muestras que vayamos a analizar. Bien, la información que obtenemos de este tipo de espectroscopías vibracionales está relacionado con los movimientos de estas moléculas. Aquí vemos una molécula muy pequeñita, ¿no? Que es el tetracloruro de carbono. Se pueden producir pues algún tipo de pocas vibraciones, ¿no? Pueden ocurrir pues, vibraciones relacionadas con modificaciones de los ángulos, modificaciones de las distancias entre carbono-cloro, etcétera, etcétera. Todas están representadas en la detección del espectro, es decir, al final lo que obtenemos es un espectro vibracional donde cada una de estas bandas nos representa los movimientos de estas moléculas. De manera que si cambiamos la molécula, estas bandas cambian su posición porque esta vibración en concreto responde al movimiento particular de esta molécula. Esta a este movimiento particular, esta a cómo se mueve esta tensión entre el carbono y el cloro de manera totalmente simétrica. Esta es una manera de decir, la geometría de la molécula y este movimiento es único. Por eso este tipo de espectroscopía es tan importante, porque el espectro que obtenemos, a partir de este espectro y de su análisis, podemos identificar inequívocamente una molécula o un compuesto. Es como una huella dactilar, ¿vale? Eso es lo que normalmente se dice este tipo de espectroscopía. Cuando alguien habla de la espectroscopía Raman, dice, la espectroscopía Raman, un espectrograma es una huella dactilar de un compuesto, lo cual quiere decir que si yo conozco cada una de estas vibraciones, voy a conocer y soy capaz de identificar estas vibraciones, puedo conocer este compuesto, de dónde viene. Y esto es muy importante pues, para realizar cualquier identificación de una sustancia, realizar una caracterización molecular, ver lo que ocurre en un proceso o en una reacción, etcétera, etcétera, tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, como digo, pues a lo largo del tiempo se ha visto cómo este tipo de espectroscopía ha ido evolucionando y tiene muchísimas ventajas, ya que el montaje de la técnica en sí pues no invasiva, es decir, se puede utilizar en muestras que están en vivo. Y luego también permite cambiar una serie de condiciones de estas muestras, es decir, puedo cambiar la temperatura, la presión a la que se encuentran las muestras, etc. Una pequeña desventaja que a veces no nos deja trabajar, y es que digamos que si la muestra exhibe fluorescencia, por ejemplo, que es un fenómeno que puede competir con la señal de dispersión Raman, a veces pues se ve muchísimo mayor esta fluorescencia y oculta, ¿no?, lo que es la señal Raman. Entonces para ello tenemos
diversos trucos, es decir, cambiar la longitud de onda de excitación, etcétera, etcétera, que nos puede permitir, pues, al final obtener resultados. Al principio, pues únicamente se utilizaba en muestras inorgánicas, porque la muestra inorgánica en los sólidos obteníamos una gran intensificación de la señal, pero luego se ha ido con el tiempo utilizando este tipo de técnica a la identificación pues de fármacos, caracterización de microchip en el tema informático, también de la pureza, en muchísimo, ¿no? En arqueología, en el patrimonio también se ha utilizado, hay muchísimos tipos de instrumentos, incluso instrumentos de tipo portátiles que se utilizan en el patrimonio, también para ciencia y medicina forense, bioquímica, gemología, y recientemente forma parte, esta técnica forma parte de las misiones espaciales y se ha introducido en los robots que se están utilizando ahora mismo o que digamos que están en funcionamiento en parte, ¿vale? Entonces ha llegado a ser una técnica tan importante para la caracterización molecular y la identificación de componentes que se ha introducido como parte fundamental en los dispositivos en que tienen las misiones, que ya sabemos que es muy difícil introducir cualquier modificación y algo nuevo tiene que ser muy bueno con unos resultados espectaculares para que vaya incluido en una misión. Bueno, en tierra normalmente lo que se hace con esta técnica, pues digamos, por ejemplo, en la parte del patrimonio, identificación de pigmentos, para tratar de realizar un encuadre histórico de estos pigmentos y a veces se utiliza pues para tratar de autentificar obras de arte, ¿no? Se identifican pues diferentes pigmentos como ciano, no sé, óxido de titanio, etcétera, etcétera, para saber si, digamos, corresponden con la edad de la obra. Este tipo de cosas se hacen muchísimo utilizando la espectroscopía Raman debido al potencial que tiene, ya que utilizan microscopios confocales que son capaces de identificar componentes en diferentes capas de estas muestras. Entonces es muy importante que se pueda profundizar en las diferentes capas de una obra de arte, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos, por un lado, tenemos el componente que cubre, ¿no? el cuadro que lo protege, luego tenemos los pigmentos, luego tenemos la base, etcétera, etcétera, y todas estas partes son importantes a la hora de identificar o autentificar una obra. Son cosas que se hacen en este tipo de estudio. También, si queremos estudiar pues, componentes que están dentro de otros, de membranas, por ejemplo, es importante este tipo de técnica porque es capaz de identificar estos componentes que están en el interior de algunas membranas. Entonces se puede saber si se han podido introducir algunos medicamentos o si es posible utilizar este tipo de membrana para ocluir algún tipo de fármaco. Estas son cosas que se hacen utilizando este tipo de técnica. Una herramienta muy importante que se utiliza en esta técnica es la simulación utilizando cálculo mecanocuántico, es decir, se reproducen las moléculas que se están estudiando a través de cálculos mecanocuánticos y se puede simular estos espectros Raman, que es muy difícil a lo mejor con moléculas muy grandes identificar estas bandas o estas vibraciones, se simulan con cálculos químico cuánticos y luego lo que se hace es tratar de identificar los espectros experimentales. Un apoyo muy importante a esta técnica. Se hace muchísimo y digamos que es una herramienta bastante útil y que complementa muy bien lo que es la espectroscopía Raman experimental. Bueno, este tipo de espectroscopía ha avanzado muchísimo, digamos, de esto va la segunda parte, es decir, cómo ha evolucionado este tipo de espectroscopía y qué utilidad se ha dado, ¿no? En el tema que nos puede interesar más en este área, ¿no? En el tema de astronomía se ha utilizado muchísimo en la parte de astrobiología.
Bueno, hay muchísimas misiones que se han llevado a cabo, muchos proyectos que han estudiado, entre otras cosas, ¿no?, la supervivencia de organismos en condiciones espaciales o planetarias, y además se han estudiado muchísimas muestras a través de estos proyectos y se han utilizado plataformas espaciales para exponer estos organismos, y luego, una vez que se ha realizado la exposición de estos organismos en estas plataformas espaciales, se han realizado los análisis de muchos tipos, ¿eh? No solo estoy hablando de este tipo de espectroscopía, se han realizado análisis de viabilidad, etc. Sí, muchísimos tipos de análisis. Bueno, estos son algunos de los proyectos que he descrito, pero además de esto, pues hay muchísimos más. En concreto, el proyecto en el que he estado participando es el proyecto Biomex, en concreto con los organismos, con los líquenes, que sí que hemos tratado de identificar biomarcadores dentro de estos líquenes que han sido expuestos en la plataforma Expose dentro de la Estación Internacional, en diferentes condiciones y a lo largo de muchísimo tiempo, para tratar de identificar si estos biomarcadores pues, han sufrido algún tipo de degradación, ¿vale? Este es uno de los proyectos que he participado. Y luego ya otro proyecto que se propuso, pues tratar de nuevo seguir identificando biomarcadores en otro tipo de organismos, además incluyendo también este tipo de especies, los líquenes, en el proyecto Biomars, ¿vale? Que ahora mismo, pues bueno, lo que es la misión en sí se detuvo por el tema de las complicaciones, ¿no?, que había con la plataforma rusa, y bueno, ahora mismo solo se están exponiendo en los laboratorios en tierra. ¿Cómo son estos laboratorios espaciales? Pues bien, fijaros que la Estación Internacional ya sabéis que tiene muchísimas secciones, ¿no? Muchas de esas secciones se dedican a experimentos espaciales. Una de estas partes, ¿vale? Una de estas partes se encuentra este dispositivo donde albergan muchísimas muestras de muchísimos grupos de investigación a lo largo de todo el mundo. Una de estas zonas se guardó para este grupo donde incluyeron este tipo de líquenes, que en concreto esta especie, Circinaria girosa, esta especie, ¿no?, que como veis aquí, pues tiene este aspecto, y bueno, estos se incluyen dentro de estos depósitos y aquí pues se exponen a diferentes condiciones. Por un lado, la exposición espacial del momento, y además tienen unos conductos también y unos filtros para reducir estas radiaciones ultravioletas, etcétera, etcétera, y determinar pues las condiciones específicas a las cuales se quiere exponer cada una de estas zonas. Este proyecto, la sección de este tipo de muestras, está liderada por la doctora Rosa de la Torre Noetcher, que digamos que es la jefa de laboratorio de reacción ultravioleta y bioclimatología del INTACAP, en el proyecto del cual pues, colabora como investigadora en el análisis por espectroscopía Raman de estos líquenes. Fijaros que los líquenes son organismos muy curiosos, ya que son simbiontes entre hongos y algas, ¿no? Además, lo que se ha tratado en concreto de analizar, debido a este tipo de exposiciones, sobre todo es la vitabilidad de este alga cuando se ha expuesto a radiaciones ultravioletas de una forma continuada, ¿no?, durante muchísimos meses. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ocurre con los pigmentos que hay aquí dentro? ¿Qué ocurre con el resto del líquen? Eso es una de las cosas interesantes para saber, digamos, hasta qué punto este tipo de organismos son resistentes a estas condiciones, ¿no?, y la utilidad que pueden tener en futuras misiones. Bueno, voy a hablar de cosas más específicas, ¿no? En concreto, esta es la apariencia que tiene este tipo de organismos. Aquí esto sería un corte en concreto de uno de los talos de este líquen. Veis
que tenemos aquí una serie de capas, tenemos el córtex externo, luego hay una distribución de los clústeres de algas, que digamos que es lo que le da la energía a este líquen, y en la parte interior tenemos lo que es la médula, ¿no? Que le da la resistencia, la estructura a estos organismos, y también contienen ahí una serie de bioindicadores. ¿Vale? Estos bioindicadores son los que se han analizado utilizando espectroscopía Raman, de manera que obtenemos esta serie de representaciones que serían los espectros Raman en cada uno de los puntos de estas muestras, ¿vale? Y podemos así tratar de identificar qué componente existe ahí, en esa zona, ¿vale? Bueno, análisis previo de estas muestras pues han detectado diferentes componentes. Uno de ellos muy importante en la zona central, en la zona de la médula, pues son los oxalatos cálcicos, que son, digamos, un material, un biomineral. Y luego también dentro de lo que son las algas, pues tenemos ahí pigmento, ¿no? Como es de esperar, tenemos tipos de caroteno. Luego también tenemos una serie de componentes estructurales como la quitina, que forman parte también de estas zonas, estos tubos de las médulas. Es decir, todo esto, esta identificación de biomarcadores son interesantes, puesto que en una futura, si realizamos este tipo de análisis, por ejemplo, en otros planetas donde ahora mismo pues, no hay ningún tipo de organismo tan complejo como esto, pero podemos, digamos, detectar algún tipo de oxalato calcio que permanecerían, puesto que son sustancias inorgánicas, daría pie a que se pueda pensar que son productos de degradaciones de compuestos orgánicos que han existido ahí. Bueno, la exposición de este tipo de organismos, este tipo de líquenes, se han hecho de diferente manera, ¿no? En estos dispositivos se exponen utilizando varias muestras, algunos se exponen en las partes superiores, otros se exponen en las partes inferiores, para tratar de tener ahí una referencia que se llama la muestra control que no ha sido expuesta a radiación ultravioleta y ver y comparar si existe o no degradación. Como podéis comprobar, hay grandes diferencias ya solo a simple vista de la muestra que ha sido expuesta directamente a radiación ultravioleta y la muestra que no, que ha sido, digamos, la muestra de referencia o sin exposición. Y analizando todo este tipo de espectros se ha visto que existe una degradación. Es decir, que estos organismos, aunque son muy resistentes y que pueden durar y muchísimo, cuando se exponen durante un tiempo bastante prolongado a radiación ultravioleta con una determinada dosis, pues sí que experimentan degradación. Y digamos que la habitabilidad del alga que forma parte de estas estructuras, pues deja de tener vida, es decir, se degrada, se destruye y ya no tiene ninguna utilidad dentro del organismo. Se han analizado también el mismo tipo de especie sometido a una atmósfera, es decir, que se encuentra en una atmósfera marciana, es decir, con una cantidad de CO2 importante como la que tiene lugar, ¿no?, en la atmósfera marciana, y una mezcla de gases equivalentes, ¿vale? Se ha descubierto que en este tipo de composición la degradación es menor, es decir, que la habitabilidad del alga dentro del líquen se protege en este tipo de atmósfera marciana comparado con lo que ocurre en la atmósfera espacial. Es decir, que ya esto tiene bastante interés. Bueno, estos son otro tipo de figuras que podemos tener de otras especies, algunos cortes desde la superficie al interior de estos líquenes, cómo se distribuyen las algas, es decir, las diferentes capas, y lo que podemos utilizar, esta es una imagen Raman, además de los espectros podemos obtener diferentes imágenes donde los diferentes colores significan la distribución de estos componentes, ¿vale? Otra de las cosas interesantes que se ha descubierto utilizando los laboratorios
los microscopios Raman terrestres es que efectivamente la radiación ultravioleta provoca una degradación de lo que es el alga, pero también provoca una modificación estructural en el interior del líquen, que está muchísimo más protegido. Entonces ahí que tenemos estos compuestos inorgánicos, este biomineral que es la bebelita, se ha visto por el cambio de intensidad de algunas de las bandas que representan vibraciones moleculares, se ha visto cómo existe una modificación estructural que no llega a ser, digamos, que no aniquila la identidad del compuesto, es decir, que sigue manteniendo su identidad, pero que existe cierta modificación. Es decir, al calentar debido a esta radiación ultravioleta, se produce una modificación incluso interna del líquido. Es una de las últimas cosas que hemos podido ver en estos compuestos. En fin, con este tipo de estudios se da, digamos que la importancia que tiene, primero es la identificación de biomarcadores, que se pueden utilizar, como el caso de la bebelita, como biomarcador para investigaciones astrobiológicas en laboratorios que se encuentren en los planetas objeto de estudio, como en este caso el único que hay ahora mismo en Marte, que se están llevando a cabo este tipo de estudios para que se puedan comparar, de manera que se ve cómo efectivamente los cambios que se producen en estos organismos sometidos a radiación ultravioleta son permanentes, ¿no? Y son patentes en ciertas condiciones. Así que, por supuesto, esto es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, ya para finalizar, en esta última parte, con respecto a lo que es la instrumentación Raman que se utiliza en laboratorios terrestres comparado con las que podemos utilizar en el espacio, en alguna de las misiones importantes donde se está utilizando, como es la misión Mars 2020, pues podemos comprobar que desde el diseño que Raman utilizó su primer equipo en estos años, ¿no? Imaginaros que Raman ahora levantara la cabeza y viese que su técnica, después de tantos avances tecnológicos, estaba siendo utilizada por un robot en Marte, pues para él sería algo impresionante, ¿no? Y de hecho es algo impensable, cómo este tipo de técnica que fue descubierta utilizando material muy rudimentario, ahora mismo está utilizando la tecnología más avanzada que posee el ser humano, y a través de ella somos capaces de realizar identificaciones de componentes más allá de nuestra frontera. Bueno, ha sufrido muchísima, digamos que, en fin, aquí lo que quiero mostrar básicamente es cómo ha evolucionado el equipo a lo largo de los años, que ha experimentado muchísimos avances, sobre todo con la introducción del láser. Fijaros que aquí, este fue el primer equipo que se comercializó en 1966, donde ya incluía un láser de helio-neón. Es el primero, ¿no? De la casa Perkin-Elmer. Y bueno, mucho más adelante, ¿no? Ya en los años 80, pues ya tenemos otro tipo de láseres, ¿no? Ya incorporamos pues lo que son ordenadores. Bueno, aquí esto no es que sean más sofisticados, esto lo teníamos en el departamento del año 80, yo empecé mi tesis con esto y trabajamos en MS2, aunque no sé si alguien ahora mismo sabe lo que era el MS2, pero bueno, yo lo supe por poco. Y hoy día, pues ya bueno, tenemos ordenadores sofisticados, normalmente todos trabajan bajo Windows, y incluso tenemos equipos portátiles, ¿vale? Que son capaces de realizar una detección Raman utilizando fibras ópticas por donde incide el láser, y además se realiza la colección o la detección de la señal, ¿vale? Y todo esto son los equipos sofisticados que tenemos aquí en los laboratorios. Como podéis imaginar, cuando nosotros tenemos que diseñar una misión para ir al espacio, la cosa va evolucionando. Ya este pedazo de cacharro, o incluso, que ya es más pequeñito, no es tan
fácil de que lo metamos y que pueda utilizar, nadie va a coger la sonda, va a apuntar, es decir, ya tenemos que reinventarnos y pensar cómo vamos a coger esta sonda, este láser va a apuntar donde queremos, que luego tiene que estar calibrado y esta calibración tiene que mantenerse para que se puedan detectar este tipo de espectros y que puedan tener una utilidad, ¿vale? Y bueno, todo ha ido evolucionando, ¿no? Desde las primeras misiones que han llegado, sobre todo la mayoría, ¿no? Al planeta Marte, que es donde ha habido un mayor desarrollo en tecnología, ¿no? Como podéis comprobar, de los primeros rovers a los últimos que han llegado actualmente. El último es el Perseverance, que es un auténtico laboratorio andante. Pues todo evolucionando de una manera que, que ha podido permitir en que un montón de técnicas se encuentren dentro de un equipo relativamente pequeño, no solamente una técnica, es decir, la espectroscopía Raman, no. Ahí tenemos muchísimas técnicas que están funcionando en un mismo equipo y en un espacio muy reducido. En concreto, en este rover, el Perseverance, veis, tenemos aquí muchísimos dispositivos, desde una estación climatológica, que la gran parte de esta tecnología es española y el control lo lleva un grupo español, a lo que es la zona Sherlock, donde aquí tenemos también diferentes técnicas en este brazo robótico, hasta la Supercam, es decir, que solamente en este rover tenemos más técnicas que lo que habría en un laboratorio cualquiera, ¿vale? Para que esto tenga lugar, pues por supuesto son años y años de investigación y de desarrollo tecnológico e ingenieril para que todo tenga pues su cabida en estos dispositivos y funcione perfectamente, dada la complejidad de cada una de las técnicas que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, en esta zona vamos a hablar, por ejemplo, del brazo robótico, donde tenemos ahí dos técnicas diferentes. Por un lado, ¿no? Está la cámara Watson, que lo que hace es que realiza una fotografía que además tiene la capacidad de hacer un análisis topográfico de la zona. En esta fotografía, en este análisis topográfico, se realiza la espectroscopía sobre esta fotografía, se realiza la espectroscopía en tanto Raman como espectroscopía de luminiscencia para tratar de identificar sobre todo si hay compuestos orgánicos, ¿vale? Esto se hace sobre esta imagen que se toma de la Watson, trabajan en conjunto. Por otro lado, lo que es la parte de la Supercam, que tiene muchísima contribución en el desarrollo de la Universidad de Valladolid, pues aquí lo que se trata es de identificar sustancias químicas. Uno de los objetivos principales de esta misión es conocer si ha habido vida, ¿no? En esta zona. De hecho, el Perseverance se posó sobre uno de los cráteres que se suponía que eso hace muchísimos años estaba cubierto de agua, ¿no? En el cráter G0. Aquí tienen lugar, en la Supercam tienen lugar diferentes técnicas. Por un lado, la técnica LIBS, en que lo que realiza es una espectroscopía atómica, identificación atómica de la zona a través de un láser que puede operar a bastante distancia. También se utiliza la espectroscopía Raman y otro tipo de espectroscopía, ¿no? Como es infrarroja y espectroscopía de fluorescencia. Es decir, que tenemos en un único dispositivo en diferentes técnicas. Bueno, recientemente, ya no sé si alguno lo habéis visto, esta publicación donde se ha publicado las muestras de calibración que lleva el propio Perseverance, las calibraciones que se han hecho en la misión paralela que se lleva en tierra, y se publicó este tipo de calibración que para que funcione
Luego, digamos que para que valgan los resultados que se están tomando en Marte, primero tenemos que tener una muestra de referencia válida. Eso es muy importante. Y bueno, una de las misiones que ahora mismo está en stand-by y que por el tema de la guerra con Rusia, algunas de las plataformas pues han quedado invalidadas, es la misión ExoMars. Esta misión iba a ser una de las fundamentales, ¿no? para tratar de hallar si lo hubo, ¿no? Vida en Marte, puesto que ya sabemos que la Perseverance pues, tiene muchísimas técnicas encima, pero esta sí que iba a ser un auténtico laboratorio. Además, sí que contaba con un espectrómetro Raman made in Spain, totalmente. Como vemos, digamos que la parte de composición geoquímica de esta misión ExoMars es totalmente made in Spain, al cargo de Fernando Rull de la Universidad de Valladolid. Es la persona que es responsable de este proyecto. Ahora mismo pues la cosa está en stand-by, van pasando los años y no se sabe muy bien si esto al final saldrá adelante, pero además de esto, pues muchísimos países, son cooperaciones muy grandes e internacional, que es lo bonito, ¿no? de las ciencias espaciales, ¿no? Que al final son cooperaciones internacionales que hacen grandes estos retos y estas misiones, y tenemos muchísimos otros retos dentro de este tipo de rover, ¿no? Que ahora mismo ya digo que sigue en tierra y no se sabe cuándo. Sí, al final se podrá enviar. Y bueno, las funciones que tendría este espectrómetro que llevaría este rover, el rover Rosalind Franklin, pues sería pues, identificar sobre todo si hay compuestos orgánicos y buscar vida en la superficie de Marte, cosas en que ya se está haciendo en el Perseverance con las técnicas que dispone, pero este estaría mucho más capacitado para hacerlo. Si hay algún tipo de biomarcador que indica alguna actividad biológica o algún tipo de fase minerales donde haya intervenido los procesos con agua, etc. Es decir, que tendrían unas misiones muy claras, muy claras. Y bueno, ya para finalizar, comentaros que la comunicación con este tipo de laboratorio, es decir, obtener los datos de estos laboratorios como os podéis imaginar, no es lo mismo que en tierra, ¿no? Obtienes un espectro en una muestra en un laboratorio e instantáneamente, ahora mismo, pues ya obtienes los resultados. Aquí tenemos que tener una comunicación intrincada, es decir, que hay que tener una comunicación desde Tierra hacia las sondas que están, digamos, orbitando el planeta. De estas sondas se emite la comunicación a los rovers que se encuentran en la superficie, y de nuevo, si se ha producido esa actividad o se ha realizado esa tarea, se produce de nuevo la comunicación a través de estas sondas a Tierra. Todo eso pues tarda su tiempo, y el análisis o digamos que la obtención del resultado es lenta, y posteriormente pues el análisis, ¿no? Es decir, a lo mejor esos resultados pues son fallidos, hay que volver a mandar otra nueva orden para corregir pues a lo mejor el punto de detección, etcétera. Entonces todo lleva muchísimo más tiempo, como podéis imaginar, ¿no? Y bueno, ya finalizar, pues bueno, como podéis imaginar, todas estas misiones son muy costosas, y claro, siempre tenemos en mente esta gran pregunta: ¿para qué? ¿Para qué necesitamos la exploración espacial si es tan costosa? ¿No la podemos invertir en tierra para hacer cosas que mejoren literalmente la vida de los demás? Pero es que realmente la investigación en la exploración espacial son retos tan complicados, retos tan difíciles que se ha propuesto el hombre, que indirectamente todos estos retos que se han logrado, indirectamente se han generado un montón de beneficios para la humanidad.
desde beneficios pues, desde el punto de vista energético, beneficios pues, de movimiento, tecnologías de localización, es decir, el descubrimiento de nuevos materiales, etcétera, ¿no? Hasta la cerveza que nos tomamos tiene su contribución espacial, ¿no? La fijación, por ejemplo, del CO2 a la cerveza. Es decir, de esa pequeñísima cosa, muchísimas otras cosas que utilizamos en la vida cotidiana, pero que gracias a este tipo de exploración espacial, pues eso va a repercutir en la humanidad a largo plazo y también a corto plazo. Y bueno, ya con esto, pues simplemente me queda despedirme de todos vosotros y agradeceros vuestra atención. Así que, bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado esta breve repaso, ¿no? Este tipo de espectroscopía tan particular, que es la espectroscopía Raman. Muchísimas gracias. Estupendo, Rosa. Muy interesante el tema y no tenía ni idea de la repercusión de esa espectroscopía Raman en el campo de la astronáutica y de las misiones espaciales. Interesantísimo. Sí, lo cierto es que, claro, es que es una técnica que ha pasado muy desapercibida, ¿eh? Y realmente desde hace muchísimas décadas se ha pensado como una técnica clave para el descubrimiento y la investigación de los componentes que se encuentren en cualquier planeta. En este caso es posible, puesto que en el caso de Marte me refiero a es posible porque hay rover allí en la superficie. En otros casos ya es más complicado, ¿no? Pues si digamos son sondas, el análisis ya de gases, etcétera, etcétera, para este tipo de espectroscopía, eso es más complicado, pero ya cuando se trata de sólidos, minerales, etcétera, es mucho más viable. Y por eso es posible, ¿no? En este tipo de rovers y los rovers que se están programando, que ya no sabemos si estas misiones se llevarán a cabo, ¿no? Por eso hasta ahora realmente no, yo creo que no, en la misión espacial esta técnica no se ha escuchado apenas. ¿Alguna pregunta de los asistentes? A mí había una cosa que precisamente me venía bien preguntar, que lo iba a mirar después, pero ya que no hay preguntas, pues hago yo esta. De hecho, tiene que ver con una de las charlas que estamos preparando para el proyecto Nebula, dispersión, no, esparcimiento de la luz en Marte. Has dicho que los colores son diferentes, los del cielo, son el color del atardecer aquí en la Tierra, el que tiene Marte durante el día y que el atardecer en Marte es azulado tirando para grisáceo, ¿no? Vale. Entonces, eso es porque allí el esparcimiento, por lo que he entendido de lo que has dicho, el esparcimiento que tiene más influencia no es el de Rayleigh, ¿no? Sí, es lo mismo, es el mismo tipo de dispersión. Dispersión Rayleigh funciona lo mismo en la Tierra como en Marte, como en cualquier otro tipo de atmósfera planetaria. El problema es que este tipo de dispersión también depende de la naturaleza de las moléculas que la produzcan. Entonces, claro, en el caso de la Tierra, en nuestra atmósfera básicamente está compuesta de nitrógeno y oxígeno. Pues cuando la luz del Sol atraviesa nuestra atmósfera, estas moléculas absorben básicamente pues, luz infrarroja sobre todo. Dispersan mayormente la luz más en longitudes más cortas, ¿no? Como el azul, por eso nosotros vemos azules. Bueno, excepto cuando estamos en el ocaso o en el orto, que hay más recorrido, entonces claro, al haber más recorrido hay más probabilidad de que se absorban también azules y debido a diferentes opciones, pues tenemos ya otro tipo de colores. En el caso de otros planetas, por ejemplo Marte, que tenemos ahí una composición, yo qué sé, del 95% de CO2 o un poco más,
este componente, ¿no?, que absorbe también muchísimo en la reacción ultravioleta. Básicamente, el CO2 básicamente absorbe el ultravioleta, 300, no sé si era 320 o 300, no sé cuántos nanómetros. Y eso hace que digamos que la dispersión Rayleigh también varía, porque aquí estamos diciendo que las moléculas absorben y luego emiten en estas mismas tipos de energía, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de la molécula que sea, o sea, de lo que nos encontremos en la atmósfera, pero no solamente estamos hablando de dispersión molecular, sino que además las partículas que se encuentran en suspensión en la atmósfera también producen un tipo de dispersión particular. Esos fenómenos también hay que tenerlo en cuenta para analizar el color de la atmósfera, ¿sabes? Porque a lo mejor nosotros en la Tierra, cuando tenemos un ocaso, ¿no?, a veces vemos unos colores ahí como más rojizos, azulados, anaranjados. ¿Eso de qué depende? Porque no siempre es rojo, porque a veces es anaranjado, a veces rojizo, porque es que a veces tenemos en suspensión pues gotitas de agua, a veces tenemos otro tipo de partículas en la atmósfera. Eso influye en la dispersión que nos llega a nosotros. Desde que la luz sale, empieza a atravesar la atmósfera hasta que nos llega a nosotros, ahí ocurre una serie de fenómenos que influyen en la luz final, en el resultado final de la luz que nosotros vemos. Y eso ocurre en la Tierra, por eso vemos tantos cambios de color, además de las propias nubes, ¿no?, que absorben o reflejan los diferentes colores. Ocurre lo mismo en otros planetas. Entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta. Vale, entonces tenemos que lo primero ha sido que el esparcimiento funciona igual aquí que allí, simplemente el contexto, por así decirlo, es diferente, luego el resultado va a ser diferente. Y además tenemos que añadir que hay diferentes también, hay partículas en suspensión y que esas tienen también su tipo de esparcimiento, que según la partícula imagino que también podrá cambiar el resultado. Eso es. Vale. Entonces no es tan simple como, es que todavía no he dado óptica, entonces pues estoy dando un poco palos de ciego, pero entonces no es tan simple como lo típico que se suele decir con la ley de Rayleigh de esparcimiento, que simplemente que ¿cómo era? Que estaba Sí, en longitud de onda es elevada a inversa la a la cuarta, cuarta, ¿no? Y que sí, exactamente, inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda. Claro, pero que no es tan simple eso como eso y ya está está, ¿no? relacionado porque mientras más pequeña sea la longitud de onda, en este caso el azul, pues se esparce más, es decir, la intensidad va a ser mayor. Por eso, bueno, cuando tiene que recorrer un poco recorrido, es decir, el sol está en el cenit, vemos azul porque encima es que se esparce más. Está relacionado con eso, sí. Lo que pasa es que, claro, cuando hay partículas en suspensión, tú imagínate, llega la reacción, ¡pum!, choca una partícula. Si hay polvo en suspensión, no solo si hay una molécula que puede absorber, si una partícula inorgánica dispersa la luz, en el caso, en este sentido, ¿no? Y además se producen otros fenómenos ópticos, como refracción, etcétera, etcétera. Ahí ya tenemos la suma de un montón de fenómenos ópticos. Vamos, que para entender simplemente el color de un cielo en un planeta y en otro planeta, que no es tan simple como decir, pues esta ecuación me dice tal elevado a la cuarta, va a salir azul. No, hay que tener en Claro, cuenta un montón de y además fenómenos. también tenemos que tener en cuenta la densidad de las moléculas en la atmósfera. La atmósfera terrestre es mucho más densa, por ejemplo, que la atmósfera marciana. Entonces eso también está relacionado, ¿no?, con si hay muchísima más concentración de una molécula, pues la intensidad también aumenta, ¿no? Entonces también está relacionado con eso, Vale, vale. con otro tipo de dispersiones, ¿no? Y también está la dispersión de Mie, que es otro tipo de paralela, ¿no?, a la dispersión de Rayleigh. Hay que tener en cuenta ciertos fenómenos espectroscópicos que entran en juego en lo que sería el resultado final de nuestra visión particular, bueno, de nuestro ojo en este caso, ¿no? Ahora me siento mejor porque no nada tenía sentido. Estaba intentando hacer una comparación en la charla con la nebulosa de reflexión. Todo era muy bonito en mi cabeza, pero después intentaba hacerme yo mis esquemitas con lo que sé y no tenía sentido. Pero bueno, todo eso son cosas estudiadas.
Claro, para... el tema de la nebulosa y eso, los colores que se observan, es que ya ahí tenemos que tener en cuenta otra serie de cosas, porque los colores no están, a veces no están relacionados directamente con la espectroscopía de lo que vemos. El azul no es solo hidrógeno, el verde pues es nitrógeno, eso depende un poco de, bueno, ahí tienes que tener en cuenta también, tienes que analizar un poco lo que se ha utilizado, los filtros que se han utilizado para obtener el resultado final, si no ha sido solamente un truco de imagen, ¿sabe? Que ahí detrás hay mucho tema, ¿eh? Hay mucho Ya, tema, ¿eh? para Para el tema explicarlo de tienes que espectroscopia, saberlo todo. sí, tienes que tener en cuenta pues muchísimas cosas, es decir, desde los filtros que se han utilizado, el detector, etcétera. Es decir, el resultado del color en sí, el resultado del color que vemos, por ejemplo, de una nebulosa o que vemos de un planeta o que vemos en una fotografía, ya ahí tenemos que tener en cuenta muchísimas más cosas, ¿no? Si quieres buscar un significado, por ejemplo, químico de los componentes en sí, eso ya es más complicado, tienes que tener más información. Bueno, a ver si puedo aplicar todo esto a la charlita. Otra preguntita que se me ocurre. ¿La espectroscopía Raman se está aplicando en los tránsitos de exoplanetas para ver la posible composición química de sus atmósferas? ¿O eso ya es No, demasiado fino? no, Que necesita más intensidad, ¿no? no, este ¿no? tipo de espectroscopía no sirve para eso. No sirve, ¿no? Ahí, no, ahí yo creo que se utiliza más, bueno, aparte de la espectroscopía infrarroja, que es una espectroscopía complementaria, ¿no? Los detectores que se han estado utilizando, por ejemplo, en el caso del telescopio James Webb, que son detectores infrarrojos, ahí este tipo de detectores sí que utilizan, bueno, espectroscopía infrarroja, que al fin y al cabo son espectroscopías vibracionales que son capaces de detectar componentes químicos, ¿no? Ujú. No sé cómo lo harán de forma, eso ya a mí se me escapa, porque ya digamos que estamos hablando de algo tan súper tenue, que yo no sé ni qué tipo de señal verán ahí, ni qué tipo de espectro, ni qué tipo podrán identificar ahí una molécula, ¿no? Como ha salido hace poco el telescopio James Webb, que detectó SO2 en la atmósfera de un planeta, lo cual da lugar de a lo mejor una fotorreacción de una posible, o sea, algún componente biológico, ¿no? Una fotorreducción que diese lugar a SO2, que se ha detectado SSO2, ¿no? A través de espectroscopía infrarroja. La espectroscopía infrarroja es complementaria a Raman, pero en sí misma no, espectroscopía Raman no se utiliza. Ujú. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues No, nada, nada, nada. nada, ¿no? Pues bueno, con esto terminamos esta serie tan interesante de encuentros en luna llena, y a ver si se repite para ediciones anteriores, y porque es una oportunidad para los socios RADA que nos encontremos y hagamos divulgación de otra manera, ya que, bueno, el COVID nos obligó en cierta manera, pero esto nos ha hecho abrir otro canal y que se mantengan. A ver si en la temporada siguiente pues volvemos a tener encuentros en luna llena. Un saludo a todos y, bueno, hasta la próxima edición, digo yo que habrá. Espero que sí. Un saludo a Bueno, todos, ¿eh? pues... Muchas gracias.